que nos atrae, que es el tema del juego como socialización, es parte de ahí el proyecto, y acerca de aquellos disparadores que han pasado en el medio, algunos vamos a traer, pero está cargado de contenidos los cuales podemos desarrollar de manera inacabable casi. Nos vamos a centrar, como dijimos, primero en lo que es un metaverso. ¿Por qué nos centramos en lo que es un metaverso? Porque en realidad el juego se basa en un metaverso. El metaverso, ahora vamos a ver un video de uno de los metaversos más conocidos. Hay varios metaversos en la actualidad, presente, ¿sí? Que están poniendo muchísimo dinero en el desarrollo de estos metaversos. Bueno, particularmente hay uno que vamos a ver ahora, OVR, como le dicen por la V corta, que ese que nos va a dar algunos lineamientos de qué se quiere hacer, cuáles son las posibilidades, los límites y lo que se busca alcanzar con el tema del metaverso. El metaverso, podemos decir, dentro de la política, no es que es algo que estamos hablando a manera política, sino que tiene que ver con la mezcla de lo más allá y del universo. Un universo que se expande, un universo que es más allá. El término fue ingresado primeramente en 1992 en la novela de Snow Crash de Neil Stephenson. O sea, parte desde la ciencia ficción, pero luego se materializa. Esta película es del 2018, pero el libro es del 2011. Quiere decir que del 92, que surge la primera idea del metaverso, al 2011, ya hay toda una elaboración que la ciencia ficción acá plantea como teoría. Y esta teoría, vamos a ver ahora, que ya no se sabe si está en teoría y cuánto tiempo va a faltar para que nosotros podamos estar inmersos y sumergidos en estos metaversos. ¿Y qué alcance tienen? Y acá con Marco vamos a poder desarrollar un poco mejor acerca de qué es lo que se avecina y hacia dónde nos podemos estar centrando y cuáles son los argumentos que podemos tener desde legales hasta sociales como para poder ver el abarque que tiene, cómo abarca esta cuestión del metaverso en las propias vidas. Hace un tiempo atrás, la existencia de que en cada bolsillo iba a haber un celular y a veces dos, era algo que no se pensaba. Y que encima iba a estar conectado con todas las redes, de tal forma de que hace unos días atrás se cayeron 3 de esas redes y casi colapsó el mundo, nos muestra que hay una ampliación de esta realidad en redes, de esta realidad virtual, y que hay un aminoramiento, se está achicando la realidad física que nosotros estamos viviendo. Ahora, esto no es casual, sino que esto está pensado, y esto lo vamos construyendo y nos van construyendo. Primero, nos quedamos con esto, ¿no? Los metaversos son espacios virtuales a los que los usuarios acceden a través de Internet, gracias a una pantalla, unos cascos de realidad virtual, y en ellos es posible interactuar con avatares, formarse, entretenerse o adquirir productos o servicios. Ahora miren esto. Y en Infobae salió esta nota el 5 de octubre, hace unos días, ¿no? El metaverso, cómo avanza el negocio de la realidad virtual. ¿Cuáles son las principales plataformas que planes tienen y cuál será el evento que se transformará en la primera fiesta digital al estilo Ibiza? Miren este fragmento. Uno de los mundos virtuales más conocidos, Decentraland, que lo nombró, ¿sí?, se prepara para un evento histórico y sin precedentes. El proyecto más grande de ecosistema de Decentraland Games realizará un evento gratuito el sábado 9 de octubre con DJs internacionales en vivo durante 12 horas. Entre los artistas que estarán presentes estará Romina Malaspina, Paul Malik, etcétera, etcétera. Hoy, ahora, en este momento, se está dando en Argentina que si uno va ahí, ingresa como un usuario, ni siquiera tiene que loguearse, sino como un usuario invitado, y participa de una fiesta electrónica que si tiene los anteojos de realidad virtual, en este momento está en su casa saltando en el medio de la fiesta. O sea, que la realidad que nosotros vimos en la película no es tan lejana.
O sea que la película no era ciencia ficción. Bueno, es una buena pregunta, Diego, ¿no? ¿Qué es una ciencia ficción? Y si la película realmente está representando una realidad en el 2018, que hoy estamos 2021, para entrar en el 2022, ya con realidades más físicas, ¿no? Un poco la ciencia ficción juega con esa potencialidad. Siempre lo hizo. De las primeras obras de más arcaica de ciencia ficción, sabemos la época de Julio Verne, no pudo jugar con esto. La potencia, ¿no? Puede ser pensado a posteriori. De hecho, muchos se concretan. Exacto. Y ahí nosotros vemos que tanto en lo que vendría a ser en literatura, películas, etcétera, cuando uno ve, no ve solamente una película, sino que lo que está viendo es una teoría. Están teorizando la realidad. Están tratando de ver cómo poder superarla o mejorarla. Y aquí dando ya, Facebook está poniendo mucho dinero y lo está haciendo porque también quieren hacer, no sé si vieron en la Guerra de las Galaxias, esas reuniones que se hacen donde están todos sentados, pero en realidad no están, bueno, las quieren hacer, Facebook las quiere hacer, que nos podamos conectar en diferentes lugares y que no estemos, pero que estemos reunidos, la reunión esté, ¿no? Como si cada uno estuviera sentado en su silla y no está, ¿no? Y bueno, y aquí es donde empezamos con la interacción. Marco va a poder desarrollarlo muchísimo mejor como lo va a hacer, acerca de algunas preguntas que van a surgir, ¿no? Creo que también estaría bueno poder dar algunas pinceladas de tal manera que en realidad interactuemos, ¿no? Que sea un conversatorio, ¿no? Y por ahí también preguntarles qué les pareció esta primera parte del video, ¿no? Qué reflexiones les genera, ¿no? Digo, a mí me han nacido algunas cuestiones, ¿no? Tomando un poco lo que mencionaba, ¿su nombre era? Diego. ¿Qué grado de certeza se maneja, ¿no? Porque estas personas aseguraban estar ahí. Él decía, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Ya afirmaba que estaba volando, que estaba luchando, que estaba jugando, que o escalando con Batman. Claro. Y entonces también esta pregunta, ¿no? Que nos plantearíamos sí, ¿cuál prefiero de las dos realidades? Y si puedo cambiar, que este plano material sea el que quiero desechar, quedarme con el virtual, ¿no? Si fuera así, ¿cuál sería la realidad para mí? ¿No? Bueno, vamos a cuestiones, si se quieren, más de la órbita del derecho, ¿no? Y busqué algunas cuestiones que tenían que ver con la cuestión de los soberanos, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, ¿de qué estamos hablando? Ustedes pueden imaginarse algo concreto, alguna idea. Si se habla de soberanía, ¿de qué estamos hablando? Un Estado es soberano. Bueno, que toma decisiones autónomas, digamos. Bien, perfecto. Toma decisiones, ¿no? Y autonomía, en este caso, es muy importante porque habla de la injerencia que pueden tener otros estados con respecto a ese país, ¿no? Vamos a tomar estas propuestas, estas ideas para impulsarnos con una opinión de un jurista alemán escrito para Phil Gruber. Quiero estar diciéndolo bien. No sería lo más acabado de lo mío. Yo no te podría ayudar mucho, ¿no? Pero sí me gustó, entre varias propuestas, algunas definiciones que estuve buscando, lo siguiente. La soberanía como concepto de derecho internacional está apelando a una autoridad originaria y universal de la que gozan los estados, ¿no? Independientes unos de otros. Los dos elementos que se mencionaron, ¿no? Pero iguales derechos. O sea que habría autonomías y en pie de igualdad. ¿Bien? Sujetos inmediatos del derecho internacional. Esto es interesante. Sujetos a veces nosotros lo asociamos a individuos particulares, a personas. Sujetos de derecho internacional también pueden ser los estados. ¿Bien? La soberanía nacional significa, desde el punto de vista del derecho internacional, dos cosas. Primero, el reconocimiento del derecho exclusivo y universal del Estado, en concreto, a promulgar en su territorio
normas jurídicas que vinculan a subnacionales. ¿Lo traducimos? ¿Qué dijo el compañero? Cada Estado se va a hacer cargo de sus normativas, la emisión de las mismas, la regulación de las mismas, la concreción de las mismas y también las sanciones que deriven de ello. ¿Bien? Primera instancia. Es decir, traducción, el reconocimiento del poder de tomar la última decisión sobre personas y cosas en su territorio y de decidir sobre el estatus de las personas físicas y jurídicas. Esto es soberanía interior. En segundo lugar, en las relaciones exteriores, la no sumisión, ¿no? Lo que decíamos de la posibilidad de que haya una injerencia de un Estado sobre otro. Bien, pues a todos ellos se les reconoce el derecho internacional de igualdad en la autoridad. Parim parem non habetin imperio, la llamada soberanía exterior. Cada tanto nosotros los abogados tiramos algo en latín para quedar como, como grandes conocedores del derecho romano. Bueno, de esta definición entonces se desprenden dos cuestiones muy importantes y que tienen mucho que ver con, ¿no? ¿Cómo se va a regular todo esto que va a pasar de alguna manera y que está pasando? Lo que parecería estar en principio por encima, ¿no? En una suerte de cuestión aérea, veíamos, ¿no? Por lo menos en primer lugar parecía que estaba dispuesta toda la cuestión en una suerte de por encima de lo que inmediatamente reconocemos materialmente. Sin embargo, hacía mucha alusión a Pokémon, ¿no? Go, que es una aplicación donde ustedes reconocen cuestiones de realidad aumentada en el piso. ¿Bien? ¿Por qué hago esta cuestión de alusión a lo aéreo? Bueno, porque hay soberanía aérea. Entonces, si para poder elegir desde un mapa por encima de Suetra, ojo, vayan controlar. Claro, cómprenle acá arriba. La propuesta es pensarse también dónde está mi propiedad privada, dónde ingresa la esfera de lo público, de lo privado, en juego, pero en principio podemos decir que esa soberanía aérea debe ser respetada tanto como la terrestre, tanto como la marítima. ¿Qué es la soberanía aérea, terrestre, marítima? Todo lo que acabamos de decir, de alguna manera se mide en millas, en kilómetros, desde ciertos límites que hemos puesto en términos políticos. O sea, si bien son geográficos, decimos que estas son las fronteras, ¿no? Los límites geográficos de un Estado. A partir de allí, vamos, desde las costas, nos alejamos, y aproximadamente estamos hablando, si no me equivoco, de unas 12 millas. Estaba tratando de hacer la conversión. Kilómetros, millas. Estamos hablando de 20 y pico de kilómetros. ¿No? Quisiera ser más certero con ello, pero sí, 22 kilómetros aproximadamente hacia el exterior de la línea de la costa en lo que es la soberanía marítima. ¿Qué pasa después de ello? Entramos en aguas internacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos cuestiones de carácter privado, cuestiones de carácter estatal, cuestiones de carácter internacional. Entran en juego. Si entran en juego todas esas cuestiones, entran en juego las distintas normativas, las leyes que van a imperar en cada caso. ¿Bien? ¿Qué significa también que hay soberanía? Bueno, la disposición no solo normativa, sino de todo lo que tiene que ver con el comercio. Todo lo que no es público reviste carácter de privado. Se podría en realidad pensar al revés. El Estado es dueño de todo, excepcionalmente de aquellos que es de los particulares. Sin embargo, esto los reviste de una protección legal, de lo cual hablaremos en su momento.
Tenemos más preguntas, ¿no? Sí, por Vos, ejemplo, bueno, ¿cómo vos se interacciona? interrumpime. No, cómo se interacciona el metaverso con la soberanía de un país es muy interesante, porque la soberanía no solamente es territorial, sino entonces vos estás planteando que es aérea, marítima y también subterránea en este sentido. Entonces, digamos como que, bueno, aparte de que uno puede comprar un terreno, igualmente va a seguir pagando impuestos como si no fuera de uno, pero más allá de eso, también puede haber un hexágono arriba mío que no me pertenece y en el cual pueden estar poniendo cosas ahí adentro. ¿Cómo sería eso? Bien, supongamos que el hexágono está así. Bien, ahí. Supongamos que mi casa está aquí ubicada. Bien, si no es de mi pertenencia, sí podría ser de pertenencia del Estado, hemos visto. Por ende, si tiene alguna injerencia el Estado, no va a dejar de utilizar esa posibilidad para tener un tipo de regulación. ¿Por qué? Lo que no se desconoce va a ser apropiado por otros intereses. ¿No? Entonces, en este caso serán intereses comerciales que vengan de otras entidades, ¿no? O de otros privados. Un buen ejemplo de esto es el dron, el uso de un dron. Julio, acá, yo me compré un dron, lo utilizo y el dron se desplaza por encima de tu casa. Yo puedo utilizar el dron. Ok. Ustedes que sale Julio de la terraza y dice, ¡te tiro! ¡No! Con escopeta. ¡No! ¡Que me salió muchos! Criptomonedas. Lo que pasa es que podés plantearlo también de como una escalera alta en mi casa y te veo, ¿está bien? Muy bien. Vas a ver en mi app, pero te veo tu patio. Sí, sí, como subo arriba de un árbol. Esto, Sí. que Julio ya lo habrá visto, suelo dibujar con frecuencia, es una jerarquía normativa planteada por Hans Kelsen, el padre del positivismo para la República Argentina. Es una influencia muy relevante porque nosotros tenemos formas jurídicas que más bien se orientan hacia esos presupuestos, los del positivismo. En concreto, la norma escrita es la que vale. Después tenemos instancias y un naturalista que entiende que hay principios universales que se extienden a lo largo y a lo ancho del mundo, pero no solo por eso son universales, sino porque se entienden más allá de una propuesta de inclusivo y además son históricos. O sea, se van repitiendo a lo largo de la su. ¿Qué quiere decir con todo esto? La mayor de las relevancias la va a tener una Constitución Nacional y tratados internacionales. En el caso de la Constitución Nacional Argentina, artículo 75 y 122, incorpora instrumentos de tratados internacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Y en alusión a lo que se preguntaba, bueno, dentro de los tratados internacionales hay cuestiones relativas, ¿sí? Internacional, que tienen que ver con hasta dónde estoy amparado y protegido con respecto a mi intimidad. Entonces se extiende no solo la intimidad de la persona adentro, no sé, de un vestuario cambiándose, sino que su hogar y su esfera de intimidad se expande, ¿no? Digo, una casa podría ser inclusive de esa casa una terraza, ¿no? Y donde llegó un dron, tomó una foto, ¿no? Entonces toma contacto con una esfera de intimidad donde se produce en lo que vendría a ser la persona. Y después esto nos va a llevar a otras cosas. Dentro de los rasgos intrínsecos de la persona está la intimidad como una de sus características. Lo que hacemos, fíjense el valor que tiene la intimidad para nosotros, no es en principio de alcance para la justicia. La justicia no puede intervenir en lo que nosotros querramos hacer, podamos hacer dentro de un espacio cerrado que es para nosotros. De lo contrario, estábamos hablando en otras épocas de que se interrumpa esos espacios en privado por cuestiones de orden público.
Sí. En base a eso hay algunos autores que por ahí plantean, y trayendo a colación y abriendo, ¿no?, la charla, hay autores como Duby y Aries, o hay autores como también Arendt, Hannah Arendt o Habermas, que tratan acerca de la vida privada y la vida pública. Lo que claramente queda en vista con esto de metaverso, con lo de que hoy estábamos viendo acerca también de la película, es que la vida privada es cada vez más reducida, porque entra dentro de esta realidad física que nosotros vivimos, y cada vez exteriorizamos más nuestra vida, y la vida privada empieza a ser pública, y ya hay juicios de valores sobre, por ejemplo, algunos políticos, de que si, no sé, vamos a poner el ejemplo, de que si la baña usó la media, ¿y a quién le importa la media de la baña? ¿No? Si no, en todo caso, cómo gobierna. Pero fijémonos cómo la vida privada de él, de su gusto personal de la vestimenta, o lo que hace en su vida privada, o lo que, ¿no?, podemos encontrar, como fue el escándalo que ha salido en todas las revistas de paparazzi hace unos años, acerca de, por ejemplo, no, no ha salido. Por ejemplo, bueno, con determinadas personas que salen en revistas de paparazzi, donde la vida privada es abordada y es extraída, y podemos hablar del caso de Lady Di, podemos hablar del caso de, y iba a traerlo al ámbito político nacional. Entonces, en ese sentido... Además se da la dicotomía de que son figuras públicas. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cómo sería esto como elemento de socialización? Esa es la pregunta, porque nos reúne en cierto sentido eso. El juego como un elemento de socialización, pero esta realidad termina siendo un capitalismo aún más individualista, en el sentido de que aparte yo me apropio una parcela que no solamente queda sobre el aire, sino que aparte puedo generar acá mismo. Si yo tengo la realidad aumentada, saco el teléfono y puedo ver una galería de obra de arte o un dinosaurio, acá mismo. ¿Y cómo alguien puede hacer algo en esta propiedad si no le corresponde? ¿Por qué alguien compraría para poner algo en este lugar? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que, más allá de que de la propiedad privada que está puesto en juego, ¿sí?, y la reducción de la realidad física, lo que está puesto en juego es mi intimidad, es la vida privada, y cómo yo cada vez exteriorizo más en la cuestión de compartir, transmitir y brindar a los demás mi vida para que las demás personas puedan meterse. Y entonces mi vida, ¿sigue siendo mi vida? ¿Cómo se relacionaría eso? ¿No? En vista de lo que estamos hablando con Marco, hasta ahora y todo lo que hemos visto, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué participación podrían tener? ¿Qué están viendo? ¿Lo ven riesgoso? ¿No lo ven riesgoso? ¿Van a ir a invertir en el metaverso? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo afrontarían esa realidad? Porque no va a pasar mucho tiempo que vamos a empezar a ver gente con los anteojos puestos, si es que ya no los vemos, o saliendo a cazar Pokémon, ¿no? Sí. A ver, todo esto del metaverso, las redes, todo eso, pero todo esto se mantiene como en una red central, como si fuera un enchufe donde está conectado constantemente a algo. ¿Y qué pasa si lo que está enchufado desaparece? No se vuelve a conectar nunca más. ¿Qué hacemos? Bueno, hace poco pasó algo parecido. De hecho, Buena pregunta. hubo una suspensión Porque si por todo el un mundo tiempo. está todo el tiempo en eléctrico conectado a un enchufe y no puede mantenerse más, ¿cómo va a afrontar las cosas? Nosotros, Sí. si nosotros, muy bien, porque si nosotros conseguimos la posibilidad de que, y esto después lo vamos a trabajar, no sé si es inmediato, de crear una identidad virtual, Sí. ¿no? ¿Qué pasaría en estos casos de una suspensión, por ejemplo, durante todo un día de Facebook? De vos tenías, inclusive puede ocurrir que Facebook tenías un negocio funcionando. De hecho, hay cuentas de WhatsApp que son cuentas comerciales. Instagram opera comercialmente para muchas personas. Un día sin poder trabajar. Uno más. Cayó el sistema, pasó eso. No sabemos por qué hay un patrón de enchufe. Pero la cuestión es que todas esas tres redes que operan bajo la misma empresa, Facebook, no funcionan. Sí, claro. En la película que nosotros estamos viendo también se genera el caso de que por alcanzar los huevos, que eran tres las llaves, ¿no?, y alcanzar el huevo, cuando la persona va adquiriendo dos y está por adquirir la tercera,
el que tiene como mayor propiedad consigue un aparato y lo que hace es resetear todo el juego. Entonces, todo lo que adquirieron todas las personas lo perdieron absolutamente todo. O sea, es no solamente ilícito, es una preocupación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a depender de que nuestra identidad ya es aquella que está conectada, más allá de aquella de la que nosotros vivimos, ¿no? De que puedo salir a caminar, o que nos estamos hoy hablando, de hecho, ya de paso, esto es un lujo de que podamos estar acá presentes en el medio de tanta cuestión con la pandemia. Cada vez es como que nos estamos acostumbrando más. La otra vuelta había una persona que me vio y no me reconoció y me dice, lo que pasa es que siempre te veo en el cuadradito, no te reconocí. No te reconocí. Y sí, soy diferente, ¿no? La realidad también es aumentada, ¿no? En mi caso. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos que nos están haciendo que estemos cada vez más conectados. Y eso es parte también de este direccionamiento. El hecho de que los algoritmos y los diferentes elementos y herramientas que se están poniendo para el uso de las redes y de la tecnología, hace que la gente esté cada vez más dependiente de las redes, que esté cada vez más activo. Entonces lo que hacen es apropiarse de tu tiempo y apropiarse en ese sentido de la vida de la persona. Entonces mi vida no solamente la expreso, sino también la toman para poder pasarla delante de una pantalla. Entonces nuestra realidad, podríamos tratar un montón de películas acá. De hecho, ya de paso ahora cuando vemos lo de identidad vamos a poner 2 guiños de Free Guy, que es la última película, una de las últimas películas que salió, pero podríamos hablar de películas como Wall-E, que es en la película Wall-E todas las personas van sentadas, obesas, mirando una pantalla y tienen a las personas al lado, pero van mirando la pantalla y en un momento se dan cuenta que lo tienen al lado de la persona. Entonces, nos estamos acostumbrando a no tener un trato personal, interpersonal, donde podamos realmente ver qué es lo que le está pasando a la otra persona. Porque una cosa es lo que uno escucha en un WhatsApp, o lo que uno ve en un texto, y otra cosa es mirar los rasgos, el gesto, qué me dice, ¿no? Se está perdiendo esta cuestión de socialización. Entonces, las redes, estos metaversos, ¿realmente socializan? Esa sería como medio de fondo, y por otro lado, se apropian de nuestras realidades. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que no se conocían en la vida real. Claro. Eran 4 super amigos, no sé cómo llamarlos, porque andaban sin clanes, con clanes, que yo, pero al final después se terminan haciendo en un clan, pero no se conocían. Y vos decís, es loco, ¿no? Porque vos decís, con todo esto de la pandemia y cómo tuvimos que empezar a usar redes, Zoom, etcétera, como decís vos, ¿no? Cómo vos interactuás con una persona por Zoom y después cuando face to face ya eras diferente, o sea, no te reconocía. Es más, me cae más simpático pero lo que quiero decir que una cosa es cuando, a ver, discúlpeme, yo no tengo Facebook, no sé cómo es el mundo del Facebook, ¿no? Pero me imagino que, por lo que se comenta, que yo en Facebook puedo, no sé, crear mi propia historia, decir, empezar a hacer, que acá estoy, soy feliz, ¿no? Y hay que ver si están así, y hay que ver cómo si nosotros, exactamente, cómo nosotros me conocen, ¿no? O sea, ¿me conocen por esa realidad que ven en la pantalla o realmente me conocen y entienden cuáles son mis rasgos, o sea, mis gustos y mis necesidades, si se quiere, porque socializamos en la vida real, a eso lo que, ¿no? Sí. Pensaba en varias preguntas que comentaste, ¿no? Y que muchas veces también me he puesto a pensar el tema de la privacidad. Yo creo que el cambio grande que hemos tenido cultural y en términos de sociedad ha sido particularmente la introducción de los smartphones, que es un fenómeno relativamente nuevo, porque donde empieza con fuerza es 2008, ¿verdad? Que el fenómeno ahí empieza a complicar, porque de alguna manera desde que nos descargamos la primera aplicación, que nadie de nosotros lee las condiciones de uso, porque tampoco me gusta el discurso victimista de nos van dirigiendo, nos hacen hacer, bueno, él no tiene Facebook, él está menos dirigido que yo, que tengo. Claro, yo me he tomado el trabajo de leer, pero solamente... Ahora lo entrevistamos. Lo entrevistamos. No, bueno, pero seguramente debe tener otras cosas que también, pero digamos que cuando uno acepta
y no lee los contratos de lo que acepta, Facebook es claro, te dice, te voy a tomar las fotos, te voy a tomar esta información, en términos para publicitar y eso. Y lo que pasa es que el costo de no hacerlo a veces es como salir de ciertos circuitos de sociabilización, ¿no? Entonces, claro, para mí, en definitiva, la privacidad es una causa perdida. Para mí, lo que hay que hacer es un uso crítico de las aplicaciones, sopesar, decir, bueno, en esto gano y en esto pierdo, ese tipo de cuestiones. Y después lo otro que también que comentaba acá el compañero es que por supuesto que nosotros tenemos una vida mucho más extensa anterior al 2008, tenemos otra idea de ciertos vínculos con las personas, amistad. Pero quizás, no sé, chicos como Iñaki, o más chicos aún, quizás van a generar vínculos de amistad verdaderamente, y yo creo que tan auténtico como lo que nosotros tenemos presencial, en la virtualidad. Y nosotros, claro, desde el punto de vista nuestro es muy difícil, y vamos a decir, no son auténticas amistades. No sé, eso de auténtico y lo auténtico a mí me parece también tirado los pelos, ese tipo de distinción. Pero me parece que hay otra cabeza de los chicos más jóvenes que juegan con un amigo indio y quizás nunca se conozcan, pero quizás haga una vida plena, feliz. Yo creo en eso, que puede llegar a ver. A mí no me va, a mí no me hace sentido una amistad así, pero entiendo que otra persona podría ser. Sí, sí. Hay una frase muy interesante que bueno, ¿no? Hay una frase muy interesante que creo que es de Unamuno, que dice, es muy fácil amar a la humanidad, pero es difícil amar a una persona humana, ¿no? A mi vecino. Entonces, cuando uno se conecta y empieza a generar, no sé, por ejemplo, eso de estrategia o juego de roles, donde empezás a estar con una persona en España, otra que está, no sé, en diferentes lugares y se centran a conquistarle el territorio a no sé quién, y empieza a haber yo lo he visto, no he jugado en ese sentido muy fuerte, pero lo he visto, y sí se generan lazos, pero en ese sentido, los lazos, primero, del que yo quiero tener mi privacidad, esa sería la cuestión, ¿no? Y segundo, de que realmente tenga la empatía de que si en algún momento necesito algo, vengas a tomar un café, ese tipo de relación interpersonal, de frotar, ¿no? De tomar, eso es, bueno, la pandemia en este tiempo, ¿no? Que nosotros vivimos. Estuvimos un año casi metidos adentro de nuestras casas. Y eso significó que nosotros éramos con nosotros mismos y por ahí alguna conexión que había, pero cómo esto se relaciona realmente con la psicología de las personas para poder tratar en la película, terminando el concepto, ¿no? Porque parece como que voy hablando y hablando y hablando y no termino un concepto. En la película, que lo vamos a ver más adelante si llegamos, cuando empieza a correr, dice, nos enseñó a ir a todos lados sin ir a ningún lado, ¿no? Y era como un hámster, es como un hámster, y se piensa que está recorriendo el mundo. Entonces, esto de la pandemia, los cumpleaños, etcétera, que nosotros hicimos, ¿no? Etcétera, etcétera, hace que realmente, volvemos a la pregunta final, ¿no? Es una realidad, y este metaverso, esto que se está metiendo, esta cuestión que se ampara en mi vida, como todo esto, ¿no? En conjunto. Vuelvo a decir, no traigo respuestas, sino que lo que estoy haciendo es abrir el abanico con lo que dijo Nicolás, con lo que dijo Diego, dijo Iñaki también. ¿Cómo lo vamos relacionando? ¿Qué piensan? A mí me parece Sí, que justo la pandemia, lo que vos nombrabas, de alguna manera nos trajo a la realidad de que, a mente que sí, podemos vivir de una manera virtual, necesitamos el otro, ¿no? Porque creo que todos, cuando de a poquito volvimos a vernos y a cruzarnos con amigos, hay una compañera que justo hoy no pudo venir, pero cuando recién arranca la pandemia, y estaban todas las casas cerradas, yo justo paso cerca de la casa de ella y estaba hablando con Quique por teléfono y le digo, mira, Quique, estoy pasando por lo de Virginia, saco el teléfono y filmo para la casa. Y ella me vio, reconoció el auto, salió y no le importó nada, me abrazó. Y hacía un mes que había arrancado la pandemia. Entonces, para mí, marca que, amén de que esto es una realidad que viene y que por ahí es imposible de frenar,
Me parece que para mí, lo presencial no se va a perder. Simplemente, como dijo acá nuestro nombre, Nicolás, vamos a convivir con esto. Y bueno, los que somos de otra generación, o nos adaptamos o nos quedaremos zapateando como nuestros viejos cuando escuchaban nuestra música de rock y decían que es esto, ¿no? Pero creo que es algo que viene y que hay que saberlo aceptar y adaptarse. Lo otro no se va a perder, se va a transformar y será en los momentos que tenga que ser. A mí me parece lo que vos decías con respecto a la intimidad, me parece que tampoco hay una violación a la intimidad, porque en el momento que es virtual, lo que por ahí nosotros, me parece a mí, deberíamos aceptar es que hay otro plano nuevo que se está abriendo y que podemos entrar o no, pero no es que están violando tu intimidad, porque que alguien venga de afuera con un teléfono y diga acá hay un dinosaurio, y nosotros no lo vemos un dinosaurio, y no queremos entrar en ese plano. ¿Entendés? Van a ver lo que otra persona creó en este espacio, pero no es lo real, es lo virtual. Es un plano distinto. Y puede haber Claro, 4 pero- metaversos en el mismo lugar. Claro, La lógico. pregunta es esa. ¿Es un plano distinto? Porque es un plano operando dentro del plano. Claro, lógico, pero Si como yo la te digo, película. mirá, permiso, yo sé que vos estás acá cortando el pasto, pero ahora que voy a juntar un Pokémon, flaco, ¿de qué estás hablando? Claro, Salí lógico. de mi jardín ya. Claro, lógico, pero lo real es lo real es lo real. Y para eso tenemos una ley que dice, acá no puede entrar nadie. Y esa Después de la regla, vereda para ¿de qué afuera. se plano lo- es? ¿A qué te referís? Esa normativa es del plano Real. Real, el plano físico. sí, Entonces sí. puede venir Pokémon y decirte, mira, pero eso no opera. Pero nosotros nos regimos por, como según vos decís, la pirámide de Kelsen, todo lo que vos nombraste, la legislación argentina admite este plano. En el otro, vos haces lo que vos quieras, pero ponete tu pantallita y miralo de tu casa. Bueno, de hecho, Nicolás hablaba de la contratación de Facebook. El hecho de que nosotros estemos firmando un contrato no significa que estemos de acuerdo con todas las cláusulas. El hecho de que no lo estemos leyendo y pongamos a aceptar que es una firma, no significa que dentro de ese contrato no haya cláusulas mínimas. Esas cláusulas no tienen validez. ¿Quién va a determinar eso? Irá a estados internacionales. Pero se llaman contratos de forma. Si nosotros nos dan se me ocurre, tenemos planes de celular, de telefonía celular, para firmar, colocamos nuestra firma, damos consentimiento, porque no es más que un acuerdo entre partes, un contrato. No significa que necesariamente vayan a funcionar, entrar en funcionamiento todas esas cosas. O sea que también tendríamos que considerar el hecho de que por más que después vengan obviamente a decirnos, pero vos aceptás. Sí, acepté, pero dice una cláusula que voy a ser un esclavo de por vida. Literalmente, porque la esclavitud está abolida. Bueno, sí está abolida en Argentina, pero ¿esto dónde está? Entonces empiezan todas estas cuestiones que escapan a los universos, porque efectivamente es eso. Es un escape a las posibilidades económicas. Y en ese sentido está bueno esto de la economía descentralizada. Parece que es por eso que Claro. trae a colación. Claro. Inventarnos un nuevo plano económico, más allá del que estaba. ¿Sabes qué? Esta parcela no la puedes comprar porque sale $100.000. Los tenés $100.000, no, porque te compré la de arriba, que sale 20 Bitcoin. Se va, cagón. Claro, yo esa no la tengo, hacemos un boleto de compraventa. ¿Viste? Entonces, Ese es un tema muy interesante. Ahora vamos a tocar, en relación con todo esto, así podemos avanzar un poco más, la cuestión de la identidad. ¿Sí? La identidad es algo que acá está puesta en juego, ¿no? Tanto la identidad personal como la identidad virtual. Y dentro de lo jurídico, dentro de lo filosófico, ¿no? Bueno, podemos decir que es la identidad de estar años, vamos a tratar de abarcarlo igualmente un poco. Vamos a tener un breve análisis, con algunos fragmentos que ya vimos y otros pedacitos más breves, ¿no? Más cortitos. Estamos en cierto sentido viendo, tanto en la película de Ready Player One y en estas dos partes de Frigui, lo que estamos viendo son cómo las personas son diferentes a la persona que inventaron, a su avatar, a su realidad que generaron. Ahora, la persona
¿Está contenta con la persona que es real en esa realidad virtual? ¿Por qué haría un personaje de ese modo, de esa forma? Entonces, acortándonos los tiempos porque ya estamos más cerca de irnos, poder reflexionar en estos minutos que nos quedan el hecho de mi identidad. ¿Qué lo determinaría? ¿Qué determinaría mi identidad? Filosóficamente podemos decir, más allá de que algunas personas no adhieren a esto, vamos a plantearlo. Un texto de Carpio dice que el principio de identidad afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. Con esto no se dice, adviértase bien, que todo ente sea igual a sí mismo, porque no es lo mismo la identidad que la igualdad. En efecto, 2 más 2 es igual a 4, pero no idéntico a 4, mientras 2 más 2 es idéntico a 2 más 2, y 4 es idéntico a 4. Pues la palabra identidad deriva del vocablo latín ide, que quiere decir lo mismo, de manera que identidad significa mismidad. Y más abajo dice, si entre dos entes no se encuentra diferencia ninguna, no se tratará de dos entes, sino de uno solo. Entonces, la identidad virtual que van a desarrollar, ¿es la identidad de la misma persona? En realidad es la... ¿cómo verían esto? Dentro del derecho mismo, ¿no? Cuando nosotros vemos en esta frase, la gente viene al oasis por todo lo que pueden hacer, pero se quedan por todo lo que pueden ser. Alto, hermoso, aterrador, de otro sexo, de otra especie, live action, de caricatura, lo que tú decidas. Entonces, esto que acá está diciendo es lo que hace que sean. ¿Qué es lo que hace que sea una persona? ¿Sí? Su identidad. Julio. Sí, Marisa. Sí. Hola, Nico. A vos te conozco la pantallita. Es parte de la pandemia. Parte de la pandemia. No, yo me quedé pensando en gente que, por ejemplo, no sé, va a comer un huevo frito y saca la foto al Facebook. Y va a tomar un café y hace un dibujito al café y saca la foto en Facebook. Y la necesidad de mostrar, por un lado. Y por otro, este mundo paralelo que hace la película. Y me hace acordar también a cosas más simples, porque yo esto no había llegado. A gente que se mete en una red y pone, no sé, la foto de una modelo, y chatea con un tipo para levantárselo, y le hace creer que es Pampita, y después se encuentra con Juanita Pérez, ¿no? Que de Pampita a Juanita Pérez hay un abismo. ¿Y por qué? O nunca le queda y nunca lo va a conocer, y capaz que él se puso la foto de Brad Pitt y es Pepe González de la esquina. Entonces, ese juego, donde yo proyecto lo que quisiera ser, tal vez, pero no lo que soy, y donde le hago creer a un otro una historia, cuando el otro también me está haciendo creer una historia a mí, porque ninguno de los dos está diciendo la verdad. No sé a dónde quieren llegar. Para mí es una pérdida de tiempo. Pero la gente vive un poco así engañada. Me pasó en una escuela, por ejemplo, una nena que lloraba. La saco del aula, la llevo y me dice que se le había muerto la abuela al novio. Ay, pobre, ¿vos la conocías? No, mi novio vive en Salta. Ah, bueno, qué sé yo. Y descubro que el novio tampoco lo conoce. Tiene un novio virtual, que es el primo de una amiga, que se iba a la escuela con ella, que se lo presentó pasándole el contacto de WhatsApp y de Facebook, no me acuerdo si había WhatsApp, en esa época hace bastante, y ella empezó a chatear con el chico y era la novia, y por lo tanto tenía que llorar por una abuela que no conocía, de un novio que no conocía. Y yo, esto lo resumo en el chino que se quería tirar por la ventana. Para mí te vuelve loco. Claro. Bueno, es muy interesante lo que traes, Marisa, porque parte de eso, en la última línea, es el tema del grooming y el ciberacoso, ¿no? Cómo esta ficción que uno puede generar a veces no es tan... es nociva, o sea, es virulenta, no necesariamente es pacífica, ¿no? Entonces, en vista de esto, cuando uno genera una identidad, como bien decía Marco, que ahora va a seguir desarrollando, el tema de, ya se meten en mi terreno con el metaverso, me están metiendo por las redes, estas redes me están diciendo cosas que son falsas, y a su vez me estoy contactando con gente, entonces esto ya tiene un grado de complejidad, que obviamente hay otredades, y esas otredades como parte de estas igualdades, identidades, y acá podemos ir para un montón de lugares, ¿no? Pero básicamente el punto es
¿qué grado de coherencia conlleva todo esto, ¿no? O sea, y ese grado de incoherencia no es algo que no tiene una mala intención en la mayoría de los casos. A veces son estafas económicas, otras veces son estafas de otras índoles, como ese del grooming y del ciberacoso. Entonces, básicamente, la identidad, jurídicamente, ¿qué elementos tendría que tener? ¿Cómo uno puede determinar una identidad? Porque acá se habla de que uno es idéntico a uno mismo, que también conlleva la problemática de que si nos dicen que debemos ser iguales, yo tengo la libertad de ser yo mismo, ¿no? La pregunta también podría incluir la siguiente cuestión. ¿Yo puedo elegir crear o ser parte de este mundo virtual o no? Agustín decía, yo no quiero tener fe. Ahora, aquellos que participamos de alguna manera en docencia, sea como alumnos o docentes o profesionales de la educación, ¿qué sucedió en esta cuestión de año y medio? ¿Había elección para poder dar clases o tener sin participar del mundo virtual? No, claro. Por ende, yo diría, la identidad virtual, digital, es un hecho para muchos de nosotros, para elegir, para disponer contractualmente, o hay una cuestión donde yo te digo, firma, lo contrario se puede. No sé si leen lo que dice acá. ¿Llegan a leerlo? Calidad de identidad lo digital. ¿Saben qué es esto? Es la aplicación que tenemos todos, o la mayoría, de gobierno para decir que tenés una temperatura, acceder a tal lugar. Acá lo es, identidad. ¿Ya? Sí. ¿No? Está más allá inclusive a veces de las redes que nosotros manejamos como redes sociales. Pero de hecho, cuando creamos usuarios de Mercado Libre, creamos una identidad. Está Hugo, era tu nombre, ¿no? No, Quique, igualito. Quique. Vende un auto por Mercado Libre, pero Quique subió su foto, dijo que esta es su dirección. Existe Quique. Lo puede corroborar ya la doctora, que hay muchísimas estafas digitales. Porque Quique no era Quique. Quique no existía así. Identidad es sumamente complejo. Miren todo lo que trajo. O sea, ¿por qué entran en juego tantas cuestiones hoy en día? Que no se excluyen, como les decía, posibilidades que exceden a lo que biológicamente reconocemos como un sujeto. Porque la identidad es intrínseca también. Desde ya, ustedes inmediatamente dirían, identidad le corresponde a una persona un reconocimiento por parte del Estado, por las demás personas, y inmediatamente que sea, por ejemplo, otorgado un DNI, un documento nacional de identidad, da la corroboración o el respaldo jurídico para que una persona transite libremente, tenga derecho a la salud, a la educación, y a votar, y a ser reconocido inmediatamente por una numeración. Hay mucha gente en situaciones de emergencia, límites económicamente complejas, como pueden ser barrios más bien carenciados, donde esa situación no se da. La gente no tienen identidad esta persona. Además de que sabemos la lucha por la consecución de que muchas personas conozcan su verdadera identidad. Las abuelas han hecho ese trabajo, ¿no? Las además han hecho un laburo más que considerable para que algunas personas puedan tener acceso a su verdadera identidad. Aunque ha pasado también una situación extraña, ¿no? Han convergido dos identidades y bueno, sí, yo voy a reconocer inclusive a quien fue la familia en su momento que tomó cuidado de mi persona, y a su vez también a la que fue mi madre biológica. Entonces, me parece que, y tomando lo que decía Hugo, de lo que estoy de acuerdo, él decía, en las nuevas generaciones está puesto
un adicional. En vez de conocer la identidad virtual, el mundo virtual, es imparable, porque es como bien él dijo, vino una música que fue el rock y era una realidad imbatible. La asumías, la asimilabas, pero no la podías desconocer. Me parece que para ellos, y lo decía Nicolás, es un hecho que dentro de su identidad esté la posibilidad de estar hablando con un chico de Egipto que se conectó ese día. Ahora, puede haber más de un plano. Puede haber más de un plano. A mi entender, ¿tendrá respaldo jurídico? Sí. Por más que se complejice el mundo, no signifique ello que va a estar exento de posibilidades normativas. Lamentablemente, la ley siempre llega tarde. Ocurren los hechos, la ley, todo el proceso que se involucra, no es inmediato. Se podrá mostrar el principio de analogía. Es decir, mire, salió algo como una carta que se llamó email. Bueno, utilicemos la normativa que era aplicable a la carta, pero después inmediatamente aparecen los mensajes de texto. Bueno, utilice lo que era para las cartas, y después para el email, ahora para el texto, después salió WhatsApp. Entonces va a llegar un límite esa analogía. Genera un vacío legal que tiene que ser, de alguna manera, rellenado, valga la metáfora, por una ley en concreto. Pero inmediatamente va a salir otra tecnología. Los avances tecnológicos son mucho más rápidos que los procesos para emitir legislación en concreto. Que ya sabemos que además la justicia no se caracteriza por ser de lo más acelerado. Procesos más rústicos, lamentablemente nos corresponde a los abogados. Próximamente estemos reemplazados por robots de Dios y Bueno, en este sentido, y ya más o menos concluyendo con todo lo que dice, yo cuento mi caso, ¿no? Compro Mercado Libre, hace mucho que no compro y ahora me está pidiendo que autentifique con foto de mi documento. No pienso hacerlo. ¿No? Y empiezo a cobrar. Sí, y a Marisa de la psicología. En ese sentido, nosotros vemos que todo el tiempo nos atraviesan y nos piden datos. Y nuestra identidad es nuestro domicilio, es nuestro documento, pero y aquellas personas que no los tienen, los extranjeros que son sacados, aquellas personas que empiezan a vivir en estas realidades virtuales, ¿cómo todo esto se va nucleando? Bueno, esto claramente trasciende y no dentro de mucho tiempo va a estar modificando nuestra realidad física. ¿Sí? Pero también te podés defender. ¿Defender o desprender? No te entendí. No, perdón. Sí. Te doy un ejemplo concreto. El otro día me llama mi hija, que era el cumpleaños del novio y necesitaba plata. Y me dice, pasame el número de tarjeta, el documento, y yo lo compro en 6 pagos. No, le digo, esperate el martes que te mando la plata, y no le diste mis datos. Yo soy muy celosa de mi tarjeta de crédito. A mí me da miedo mandar la clave y mandar el documento. Entonces prefiero mandarle la plata, aunque sea al contado, pero y si no la tuviera, que no le haga regalo al novio, que le compre algo barato, qué sé yo, que espere cuando trabaje. Que le sea más. Pero mientras tanto, prefiero mandarle la plata porque tengo miedo. Realmente yo no soy muy canchera en todo esto que ustedes compran. Tengo miedo. Tengo tanto miedo que casi ni uso cajero automático. Recién estoy aprendiendo ahora. Lo del Zoom y demás lo aprendí por obligación porque quería estudiar con ustedes y Julio, lloré tanto que ustedes me enseñaron. Les pedía, por favor, pues, ¿dónde me conecto? ¿Cómo hago? Y me ayudaron ustedes, si no yo me hubiera quedado sin estudiar. Y bueno, hacemos lo que podemos, nos metemos donde podemos y nos cuidamos, tenemos que tener una cierta desconfianza. Hay una frase con la que empezaba la película que a mí personalmente me llamó la atención. Este mundo virtual se creó cuando la humanidad dejó de resolver problemas. Claro. No lo escuché a eso. Qué bien. Estaba un poco... Lo dijo. Sí, se escuchaba medio negro. Dejó de resolver problemas. Bueno, también traerá nuevos problemas. Sí. Bueno, básicamente como para dar conclusión de esta primera etapa, escuchamos si alguien más quiere decir algo, pero básicamente es
que en la realidad que nosotros conocemos y cómo nos desarrollamos, los saltos generacionales han ido cambiando. Han ido cambiando. Y los saltos generacionales que vienen son este tipo de cosas donde la realidad es inexorablemente virtual en gran parte, donde cada vez es más reducida la realidad física, la realidad tangible que nosotros tenemos, ¿no? Y esta realidad que es aumentada, en realidad es una apropiación de nuestras identidades, de nuestras realidades, y ya empezamos a ser más la persona que es virtual que la persona que somos física. Entonces, si nosotros vimos en ese momento cuando el nene le decía mamá, mamá, se estaba quemando atrás, se estaba prendiendo fuego la cocina, y la mamá jugando, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una apropiación, va a haber una apropiación de la realidad que si no estamos atentos, nos va a llevar puesto. Entonces, ¿dónde nosotros delimitamos para poder dar un uso correcto? ¿Y qué normativas tendrán que salir? ¿Y cuáles serán las realidades? Pero esto que se comenzó con un cuento de ciencia ficción, donde se introdujo el nombre de metaverso, hoy ya es palpable. En este mismo momento están haciendo una fiesta electrónica que uno se puede meter y disfrutarla en Argentina. Donde en este momento acá hay un hexágono. Y ni siquiera hay, porque acá hay un hexágono. Y no uno, varios, porque hay varios metaversos. ¿Qué estamos viviendo en esta realidad, no? Entonces, eso es. Más allá de asombrarnos o de preocuparnos, sí tener presente de que las realidades se van a ir transformando. ¿Cómo será la adecuación? ¿Lo llegaremos a vivir o no? Viene muy acelerado. Y las revoluciones, cuando son revoluciones, y más que nada tecnológicas, eso, son muy rápidas. Como pasó con la revolución industrial, son muy rápidos, como pasó con la globalización, es muy rápido. En un momento no había nada, al otro día tenía todo, ¿no? En un momento había un ladrillo así de celular. En otro momento ya había pantallas táctiles, tecnología, realidades aumentadas. Entonces, en ese sentido, estemos por lo menos atentos a qué es lo que se está viendo, y estos son algunos claves de lectura de la realidad que se puede estar palpando en este presente y en un futuro próximo.